vio, alguno incluso visitó. Por fuera se puede ver. En el año 1916, un día como hoy, se inauguraba lo que se conoció como la Torre Monumental de Buenos Aires. Decías, Torre Monumental, ¿dónde viste, gordo, la Torre Monumental? Que después se la cambió el nombre, fue la Torre de los Ingleses, ahí en Retiro. Viste que hay una plaza entre el Sheraton y la terminal de trenes, hay una plaza grande. Bueno, y el Diome, ahí justo en el Diome, está plantada la cosa de la Torre de los Ingleses. Ah, llegó el invitado. Ah, caramba. Vamos a lo importante. Entonces seguimos con este recorrido mágico y misterioso, pero después. Bueno, te contaba, hoy es miércoles, ¿cuándo lo conté? El lunes creo, que tuve un fin de semana con una especie de maratón teatral, donde el viernes y el sábado vi un día una obra y un día otra. Un día vi una obra que se llama Si alguna vez te hace falta mi vida. Esto estuvimos charlando con Elida Esquinoca el otro día también, esta protagonista de esta obra tan interesante. Y al día siguiente fui a ver otra obra que se llama Un mar de luto, que me voló la cabeza esa obra directamente. Me parece una cosa extraordinaria porque toma una obra de Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba, pasa todos los personajes femeninos a masculinos, y con una escenografía absolutamente despojada, o sea, simbólica en el fondo, ocurre la obra y es electrizante. Bueno, me pareció una cosa muy interesante realmente. Digo, ¿quién hace esto? ¿Quién es este? ¿Qué hay detrás de todo esto? Entonces me puse a investigar. Y detrás hay una persona muy interesante, que nació en Corrientes, nos va a contar muchas cosas. Bueno, que es director teatral, que es dramaturgo, se nota, tiene muchas obras de este tipo, que es actor, que está especializado, si querés, en un punto, en esta transposición de textos literarios a lo teatral, que es médico, además es médico, es psiquiatra, también es psicoanalista. Bueno, dije, hay que hablar con este hombre urgente, no perdamos más tiempo. Así que lo buscamos, lo llamamos, lo encontramos, nos contestó y me parece que está por ahí. Se llama Alfredo Martín. ¿Está por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te Alfredo, va? Muchas gracias por la invitación. no, por favor, es un gusto, Alfredo, tenerte acá. Realmente, sos una persona muy distinta. Muy distinta. ¿En qué sentido? En este caso, por lo menos, hablando, si querés, de dramaturgia. Ah, Porque venís precedido por una serie de antecedentes muy interesantes. El tema del psicoanálisis, el tema de la psiquiatría, y esta suerte de especialización que encontraste, que me parece realmente un hallazgo, de llevando al teatro textos que muchas veces no vienen de ahí. claro. Sí, sí. Bueno, a mí me gusta mucho leer y a esta altura a esta altura digo, después del tránsito por el teatro desde hace muchos años, empezando como actor, un actor muy curioso y muy inquieto siempre fui, en donde me estaba preguntando por qué ocurrían determinadas cosas en el escenario. Entonces me di cuenta que tenía que ponerme a investigar realmente, ¿no? Entonces empecé a estudiar dramaturgia en la EMAT, aparte de toda la formación que tenía como actor, y después vinieron las ganas de dirigir, ¿no? De ponerme entonces a probar todo eso que yo venía viendo en el escenario cuando actuaba, luego cuando escribía, y ahí se juntó un poco mi hábito como lector y las posibilidades que da la escena de darle vida a eso, ¿no? A eso que uno lee, que uno imagina. Se podría decir que el director es un imaginador privilegiado, ¿no? El director y el dramaturgo también, pero digo el director en función de llevar esta cosa escrita en la hoja, luego al cuerpo de los actores en el espacio escénico. Esa lectura es una lectura privilegiada, es una primera lectura, ¿no? Y no siempre tiene garantías de que porque uno tome un libro de una obra buena, luego lo que se haga pueda ser bueno también en el escenario. Seguro. Pregunto, ¿hay alguna conexión? Pregunta si querés entre íntima y chismosa, ¿eh? Podés decirme, mira, no tiene nada que ver, pero me viene a la mente esto. Digo, ¿hay alguna conexión entre tu condición de psicoanalista y esta suerte de pasión por montar escenas?
Sí, yo creo que, a ver, podríamos empezar desde un ámbito, a contestar tu pregunta que es amplísima y puede ir desde lo exterior a lo interior, de que son dos espacios que tienen ciertas condiciones que un poco se parecen, ¿no? El ámbito del consultorio, del dispositivo analítico, ponele, y el dispositivo escénico, ¿no? Son dos dispositivos que trabajan sobre los cuerpos y que trabajan sobre los discursos y sobre las situaciones que se arman en relación a las que se imaginan. Entonces, son dos espacios simbólicos que están en franca extinción en este momento social y global que estamos viviendo, ¿no? Porque los dos promueven como consecuencia una reflexión respecto de nuestros actos, respecto de la forma en que vivimos y de el sentido que le damos a nuestra vida en el mundo. Generalmente hoy por hoy están como muy combatidos por cierta inmediatez, donde se tiende más como al entretenimiento, ¿no? O a la diversión. Sí, sabés que me quedo pensando en más cosas. Digo, Sí, sí, claro. hace un par de semanas hablábamos con un escritor que se llama Daniel Bohm, que presentó una novela. Bueno, yo tengo la costumbre de leer los libros primero y después hablamos con Daniel Bohm. Y una de las cosas que tiene en común con vos es que también es psiquiatra y también es psicoanalista. Y también se da, digamos, a las letras, escribe. Y una pregunta que me pareció interesante, que quiero transmitirte la voz, es si te imaginas, por ejemplo, que un paciente tuyo va a ver una de tus obras o te ve a vos, y qué efecto te puede producir eso a vos. Sí, esto ocurre, ¿eh? Ocurre en la actualidad y quizás cuando yo empezaba a atender pacientes hace muchos años y guardaba un perfil que tiene que ver con la neutralidad y la abstinencia como dos preceptos psicoanalíticos que son absolutamente necesarios, eh, funcionaba un poco como escena inquietante o escena temida. Hoy por hoy son dos espacios que tienen, como te decía antes, puntos de intercambio. Freud se hacía una pregunta muy interesante, decía, ¿por qué cuando leo un libro o veo una obra de teatro tengo un goce y un placer enorme al escuchar esos textos que son dichos aún con cierto nivel de sufrimiento porque relatan situaciones penosas y cuando viene un paciente al consultorio eso no sucede, ¿no? Pero, digo, después él decía que la diferencia estaba en la construcción poética, que es la mano del autor que está en el medio, ¿no? Pero fíjate que él ya se preguntaba esta situación digamos, común entre lo que puede relatar un paciente y lo que puede suceder en el escenario, ¿no? Y en el medio, esa cuestión de lo poético, la literatura, eso que puede llegar a reescribir aquello que se padece para transformarlo en algo que genere un lazo social, un lazo artístico y conmueva, o sea, de placer en algún sentido, ¿no? Bueno, estás llevando, si querés, estás poniendo, me da la sensación, el teatro al borde de lo terapéutico. Claro, claro, sí, sí, totalmente. Yo creo fervientemente que el teatro es terapéutico. ¿En qué sentido lo digo? No porque reemplace, ¿no?, a un tratamiento, de ninguna manera a un tratamiento analítico. No, no, no lo reemplaza, no lo sustituye. Pero la posibilidad de ir al teatro a poder ver esa realidad escénica, identificarse con lo que sucede y al mismo tiempo tomar una distancia reflexiva, por eso es importante que las obras no produzcan solo identificación, sino distancias reflexivas, si querés, a la manera de cómo Bertolt Brecht manejaba el distanciamiento, son tan importantes y crean sujetos, nos dan elementos para pensarnos como sujetos y como comunidad al mismo tiempo. Quizás
porque en el teatro, a diferencia de otras disciplinas artísticas, nuestro instrumento es el cuerpo. Entonces, la vida y el arte tienen esa articulación tan potente en donde la respiración de un actor sobre el escenario puede ser parte del personaje y al mismo tiempo del actor que lo está encarnando. Me quedo pensando, me vas a decir que estoy pasado de diván. Puede ser, me la banco. Digo, ¿no te produce alguna clase de angustia lo efímero del teatro? El hecho de que cuando terminó la función y todo queda en silencio es aquí nunca pasó nada. Sí, qué pregunta. Sí y no. Eh, a ver, me parece que hay algo del orden de la transitoriedad de la vida que el teatro toma en su dispositivo como nadie, como ninguna otra disciplina artística. No, por ahí yo también exagero un poco porque estoy pasado de teatro. Empate, listo. Pero digo, respecto de la transitoriedad, siempre en una función de teatro hay algo que nace y algo que muere. Eso lo define y a su vez podríamos decir que es la base de su persistencia aún hoy en un medio, en un mundo que tiende cada vez más a la inteligencia artificial, que tiende cada vez más a lo inmediato, que no quiere saber nada con la muerte, que no quiere saber nada con el viaje que hacemos. Y cuando digo viaje, por supuesto que incluyo lo transitorio de nuestra estadía en el mundo y cuánto tenemos que aprender de eso aún, ¿no? Alfredo, el viernes vi si alguna vez te hace falta mi vida. Hablamos con Élida, con una de las dos protagonistas. Me pareció muy interesante esa escena de fuga, si querés, en un punto contradictoria, ¿no? Porque ella se fuga del lugar en el que está viviendo, pero es una fuga hacia adelante, ¿no? Es como que se fuga hacia el futuro, eh, refugiándose en ese teatro condenado, si querés, es lo que ocurre. Y al día siguiente, una versión de La Casa de Bernarda Alba, absolutamente, si querés, en un punto con un toque onírico, me pareció fascinante. Reconozco que salí fascinado con todos los personajes de García Lorca pasados a masculino, pero hablando en femenino, ¿no? Y sin necesidad además de un gran montaje. Se veía todo, ¿no? Se veía todo. Se la veía a Bernarda Mala entrar y salir, todo. La abuela me pareció adorable, la abuela, ¿no? Gran personaje, la vieja loca me pareció hermosa. Este, ¿Cómo convive eso en tu cabeza? ¿Por qué una cosa y por qué la otra? Eh, mis respuestas acá en este caso me parece que van a ser afortunadamente un tanto imprecisas, ¿no? Porque no tengo, no tengo en ese sentido como una respuesta cerrada, quiero decir. Así que por ahí algunas de las cosas que digo se pueden contradecir y eso es porque viven en contradicción en mi cabeza. Eh, la apuesta de un mar de luto tiene que ver con entrecruzar dos situaciones de poder. Una, la que narra la obra de Federico García Lorca, que es el poder del patriarcado, cruzándolo con el poder de los imperativos de género, como los cuenta Judith Butler, la filósofa feminista, en donde habla de una performatividad y dice que el binarismo de género es una performatividad que nos imponen desde el nacimiento, que es inapelable, que es obligatoria y que son la serie de gestos, hábitos y construcciones de conductas que tenemos que aprender y que nos van a legitimar como que pertenecemos o que somos excluidos, ¿no? Entonces me parecía que cruzar una obra escrita para mujeres que relata ese poder patriarcal con el poder de género podía dar cuenta de una situación de extrañamiento que al mismo tiempo sea cercana y lejana,
que podría ser a distancia y que podría ser muy cerquita, ¿no? Que me parece que, creo, por ahí estoy equivocado, que es una de las cosas que sostiene la percepción del espectador cuando ve ese espectáculo, donde una pollera no te hace mujer y un pantalón no te hace hombre. En todo caso, es una construcción posterior al humano esa. Entonces, uno se encuentra en una intimidad, pero al mismo tiempo en un distanciamiento. Bueno, eso es un poco Sí. a lo que apostamos. Y ahí mira qué bien, ¿no? Porque lo artístico, una vez más, hace alianza con lo político. Son cuerpos indisciplinados. Y eso me interesa a mí. Eso puede ser un hilo conductor en las dos obras para encontrar alguna coherencia y no seguir en el No, desconcierto. no, está bien. No, no, pero me parece fascinante esta clase de ejercicios. Yo hubiera agarrado por el lado del deseo, ¿no? Me da la sensación. También, claro, también. Sí, sí, bueno, el deseo produce cuerpos indisciplinados y ahí tenés los dos conceptos juntos, ¿no? El deseo produce cuerpos indisciplinados en el sentido de que no hay un precepto que les pueda, que los pueda vestir, y señalar hacia dónde tienen que marchar, que es algo con lo cual uno se va a encontrar y tiene que construirlo en relación a sus propias vidas, ¿no? Verás que Bueno, el mismo autor, Federico García Lorca, del texto era un cuerpo indisciplinado, al punto que fue fusilado 2 meses después de escribir esta obra, y nunca la pudo ver estrenada. bueno, Federico Por otro vino, lado, claro, vino a Buenos Aires, estuvo en Buenos Aires, le dijeron no vuelvas, y obstinadamente, casi sabiendo que estaba yendo a una condena, decide volver a España donde lo matan, ¿no? Sí. exactamente, exactamente, sí, sí. Y bueno, y te agrego otro dato más que seguramente lo tenés. La obra se estrena por primera vez en la Argentina a instancias de la actriz Margarita Girgu en 1945 en el Teatro Avenida, y es un éxito absoluto de público, de prensa y bueno, desde todo punto de vista. Por toda la herencia que nos había dejado acá Federico García Lorca, ¿no? Y con respecto a la otra obra, a mí me parece, bueno, ya te habrá contado un poco Elida cómo surge la idea en donde me convocan dos actrices conocidas y me dicen, queremos que nos Digas escribas una obra. una obra. Y yo Genial. le digo, pero yo no sé cómo se escribe una obra a pedido porque nunca hice eso y bueno, no sé cómo puede resultar esto, le digo. A ver, y me contaron la idea que tenían, que en principio eran esta mujer que se escapa de la casa del teatro y se va a un teatro para ensayar con una amiga distintas escenas. Esa era la idea que tenían, ¿no? Bueno, entonces empezamos a reunirnos y les pedía que me contaran más cosas para empezar a asociar, digamos, con la idea generadora que era esta. Y ahí apareció y se fue construyendo esto que hoy es patrimonio de si alguna vez te hace falta mi vida, que es lo que hablábamos antes un poco, esta simbiosis que existe entre lo artístico y la vida misma. Y por eso decíamos que a veces la vida y el teatro se aparean para producir un acto nuevo, ¿no? A veces lo que no se puede resolver a partir de la vida se puede resolver a partir de la ficción. Y esto me interesaba muchísimo a mí, pero fue algo a lo que fuimos arribando, no fue de movida, Sí, sí, ¿no? no, la charla fue desopilante porque nos contó la génesis de la historia, me pareció espectacular, ¿no? Una obra hecha de atrás para adelante, me pareció muy, muy, muy interesante. Lo cual, en los minutitos que nos quedan, me deja la posibilidad de hacerte dos preguntas. Sí, cómo no. Este, una seria y otra no tanto. Vos sabrás cuál es la mejor. Eh, Tanto en Un mar de luto como en Si alguna vez te hace falta mi vida, yo percibí que había humor, o había la intención de utilizar el humor como vehículo, como herramienta. La primera pregunta es, ¿eso es así? Y la segunda pregunta es, ¿vas a menudo a Corrientes? Bueno, vamos a la primera. Sí, absolutamente, absolutamente el humor y la musicalidad
lo agregaría, pero porque me parece que están relacionadas, ¿no? Pero sí, absolutamente el humor es un factor condicionante, es un factor abundante en las dos puestas. Y el humor es tan extenso, es tan rico, tan sanador, que permite que uno pueda, eh, digamos, cambiar de estado de ánimo y de aquello que lo perturba, de aquello que lo enoja, pasar de repente a una situación en donde afloje y se relaje. En el primer caso de Un mar de luto hay un humor que está finamente destilado, así como está finamente destilada la poesía de Lorca, y combinado musicalmente. A veces cuando estaba dirigiendo la obra me parecía que más que una obra de teatro estaba dirigiendo una orquesta, ¿no? Porque la marcación respecto de esos textos tan profundamente poéticos tenían que ver con una sonoridad que también tenía que estar. O sea, se tenían que entender, tenían que ser encarnados en los cuerpos y además tenían que hacer música. Mucho pedir, ¿no? Sí, no, no, bueno, pero tiene esa cosa con un toque de ballet o de ópera en un punto. Claro, es coral, sí, sí, Claro, es absolutamente coral y entonces tiene, mira, un poco obedece a la idea que en ese momento García Lorca tenía de obra de arte única e integral, en donde él quería lograr un objeto artístico en donde en ese objeto se resumiera el teatro, la poesía, el canto, el baile, ¿no? Entonces un poco fue trabajada de esa forma. Y de repente los actores se encontraban, pero ¿cómo? ¿Tenemos que cantar? sí, No me habían dicho esto, ¿no? vas a Pero cantar. bueno, generosamente se propusieron hacerlo. Y con respecto a si alguna vez te hace falta mi vida, también está planteado como una comedia y en un momento, y esto tiene que ver con lo que pasa con los actores o las actrices, cuando estamos probando un personaje, probamos cierta naturalidad, que también es un, ¿cómo decirlo? Es un esquema, lo del naturalismo, también es una forma de hacer teatro. No es que el naturalismo está más cerca de la vida que el expresionismo, no, es una convención que todos tomamos, esto es naturalismo, pero que como está tan impuesta en nosotros, entonces queremos hacer natural un texto y queremos darle como una coherencia vital y tiene un tiempo. Eso tiene que ser roto, tiene que ser alterado para que pueda pasar al tiempo de comedia, ¿no? Y es lo que trabajamos fundamentalmente con las dos actrices, Elida Chinoca y Rosana López, para conformar esa obra que es una especie de ping-pong de ironías, de humor y de gracia, que las deja exhaustas después de la función, pero que cuando se produce es maravilloso. Sí, 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 sí. Verás que la sobredosis que tuve este fin de semana pasado de Alfredo Martín me dejó pensando. Bueno, Este, qué suerte. Yo a Corrientes, para contestar la segunda sí, pregunta, voy, digamos, a veces más seguido, a veces menos, en general 2 o 3 veces al año, y tiene como esto de la transitoriedad que te decía antes, y ya que nos estamos despidiendo, como buen psicoanalista, voy preparando el cierre, que es apertura, y un adentro, que es afuera, qué elegante. para decir que cuando vuelvo a Corrientes me encuentro con ese Alfredo que nació ahí, eh, que eso es emocionante y, uy, ya, me emocioné. Y también con esa transitoriedad que marca cómo las cosas cambian a través del tiempo y de alguna manera uno se reencuentra y también se despide, ¿no? Eso, fundamentalmente. Alfredo, te agradezco enormemente, enormemente esta charla, enriquecedora. Espero que sea la primera de otras. Espero seguir viéndote y espero que sigamos en contacto. Bueno, muchas gracias por apoyar al Teatro Independiente y los invitamos todos el viernes a las 20 horas al Teatro Crisol para ver si alguna vez te hace falta mi vida y los sábados 22:30 en el Teatro El Portón de Sánchez para ver Un mar de luto. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. Otro para vos, gracias. Alfredo Martín, ¿eh? Médico, psiquiatra, psicoanalista, dramaturgo, actor, autor de estas 2 obras que están en cartel que charlábamos desde el lunes, por un tipo muy interesante, es correntino, y por eso tuve que preguntarle hace cuánto que no vas a Corrientes, y pulsamos una cuerda sensible.
un tipo muy interesante. Hay gente muy interesante en esta ciudad. Qué ciudad rara, ¿no? Alfredo Martín, aquí, en El Resaltador.